En este video trabajaremos los temas binomio al cuadrado y binomio al cubo. Para ello, lo que vamos a hacer es trabajar con una generalización primero para poder llegar a las fórmulas que se utilizan para cada uno de ellos y luego trabajar con unos ejemplos para poder utilizar dichas fórmulas. Vamos a empezar con lo que sería el binomio al cuadrado y dice lo siguiente: para elevar un binomio al cuadrado se lo debe multiplicar por sí mismo. Recuerden ustedes que un binomio era un polinomio de dos términos. En este caso los dos términos serían a y b, ¿sí? Fíjense que esos dos términos están elevados al cuadrado, por eso se lo denomina binomio al cuadrado. Y obviamente, si yo quiero realizar este cálculo, lo que voy a hacer es a más b por a más b. Es decir, si está elevado al cuadrado, voy a multiplicar dos veces lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, voy a multiplicar dos veces ese binomio. Ahora bien, si trabajamos con esta expresión, lo que nosotros comúnmente hacemos es la propiedad distributiva, ¿sí? Es decir, hacíamos el primer término por el primer término por el segundo término, ¿sí? Y el segundo término por el primer término y el segundo término por el segundo término. Entonces, empezando con la primera distributiva, sería hacer lo siguiente. Sería hacer a por a, que es a al cuadrado, y a por b, que es, en este caso, ab. Ahora bien, haciendo la distributiva con el segundo, es decir, con b, sería b por a es ba, y b por b, que es b al cuadrado. Bien, lo que podemos observar acá es que los términos que están acá en el medio, ¿sí? El segundo término y el tercer término, son términos semejantes, ¿sí? Recuerden ustedes que la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa, es decir, que a por b es lo mismo que b por a. Por lo tanto, lo que podemos decir en este caso es que si sumamos a estos dos términos me va a dar 2 a b, ¿sí? Cuando hablamos de AB estamos hablando de a por b. Y el primer término va a quedar de la misma manera, al igual que el tercero. Bien, esto que aparece acá es a más b al cuadrado, es decir, el binomio al cuadrado. Esta fórmula es la que representa el binomio al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, acá tenemos la conclusión, ¿sí? Fíjense ustedes, un binomio al cuadrado se puede escribir como a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Lo que se obtiene es lo que se denomina trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Por lo tanto, es elevar el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esa fórmula me daría lo que sería el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a trabajar con el primer ejemplo, que es x más 5 al cuadrado. Ahí tenemos un binomio al cuadrado, donde el primer término es x y el segundo término es 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula del binomio al cuadrado para obtener, en este caso, el trinomio cuadrado perfecto. La fórmula dice lo siguiente: el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más 2 por, fíjense que dice a por b, por lo tanto esto sería x por 5, más b al cuadrado, y b para nosotros es 5, entonces sería más 5 al cuadrado. Ahora bien,
Si lo que hacemos son los cálculos, esto me quedaría x al cuadrado más 2 por x por 5. Bueno, multiplico los números, o sea, 2 por 5, y esto me da 10. Y como hay una x, le agrego la x. Más, y 5 al cuadrado es 25. Y de esta manera obtengo, en este caso, el polinomio que tiene 3 términos, ¿sí? Y se denomina trinomio cuadrado perfecto. Así lo abreviamos, ¿sí? Que es x al cuadrado más 10x más 25. Otro ejemplo podría ser el siguiente. En este caso, siempre tengo que entender que el primer término es el que aparece acá, 2x a la cuarta, y el segundo término es menos 5x a la quinta. Fíjense ahora que el segundo término ahora es negativo. Muy importante con eso. Si lo que quieren es colocarlos como A y B, para no confundirse, está bien, no hay ningún problema. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazarlos en la fórmula. Por lo tanto, vamos a ir haciéndolo. La fórmula dice el primero al cuadrado, o sea, 2x a la cuarta al cuadrado. Y mucho cuidado porque ahora se lo pone entre paréntesis, ¿sí? Porque lo que está elevado a al cuadrado, perdón, es tanto el 2 como la x a la cuarta, ¿sí? Así que mucho cuidado. Más 2 por a, que sería el primero, que es 2x a la cuarta, por b, que sería el segundo, que es menos 5x a la quinta. No me tengo que olvidar que está el signo menos. Menos 5x a la quinta. Y esto más el segundo al cuadrado. Es decir, menos 5x a la quinta al cuadrado. Menos 5x a la quinta elevado al cuadrado. Bien, acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, veamos qué pasa en el primer término. Si nosotros observamos bien, la base acá es 2x a la cuarta. Y todo eso es lo que está elevado al cuadrado. Por consiguiente, en este caso, como la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación, lo que podemos hacer es distribuir el cuadrado tanto para el coeficiente 2 como para, obviamente, la parte de la letra literal x a la cuarta. Si yo elevo al cuadrado al 2, en una primera instancia, esto me quedaría 2 al cuadrado, que sería 4. Ahora, si yo elevo al cuadrado x a la cuarta, tengo que recordar que hay una propiedad que se llama potencia de potencia, que lo que hace es multiplicar exponentes. Por lo tanto, si yo hago x a la cuarta y esto lo tengo que elevar al cuadrado, lo que hago es multiplicar los exponentes de manera tal que resulta que el resultado es x a la octava. ¿Sí? Bien, mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver qué pasa ahora en el segundo término, que hay una multiplicación un poquito más larga. Bien, obviamente en este segundo término lo que hay que hacer es multiplicar los coeficientes primero, es decir, 2 por 2 por menos 5, que haciendo esa cuenta nos da menos 20, ¿sí? Fíjense, el signo es más por menos, eso me da menos, en este caso 20. Y hay que multiplicar también la parte de las letras, o sea, x a la cuarta por x a la quinta, que si recordamos, x a la cuarta por x a la quinta tiene bases iguales, por lo tanto lo que hay que hacer es sumar exponentes de manera tal que el resultado sería x a la novena. Entonces, lo que estaría acompañando al menos 20 es x a la novena. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en el tercer término, ¿sí? Y acá pasa lo mismo que pasaba en el primero. Tengo que elevar al cuadrado al menos 5
y luego elevar al cuadrado a la parte de la letra que es x a la quinta. Bien, mucho cuidado porque menos 5 al cuadrado es más 25. ¿Estamos? Es positivo. Menos por menos es más. Y x a la quinta al cuadrado, recuerdan ustedes que tengo que multiplicar los exponentes, por eso en este caso es 5 por 2 que me da 10, entonces me queda x a la 10. Bien, de esta manera me queda el trinomio que estoy esperando, que estoy tratando de resolver. Y me queda 4x a la octava menos 20x a la novena más 25x a la décima. La idea es reordenar, ¿sí?, de manera decreciente en este caso. Por eso comenzaría con el grado, que es 25x a la 10 menos 20x a la novena más 4x a la octava. Esto es un simple orden que le estoy dando a lo que sería el trinomio cuadrado perfecto que nos acaba de dar acá. Muy bien. Entonces, una vez que usamos la fórmula, desarrollamos y me tiene que quedar un trinomio que es cuadrado perfecto. Bien, el razonamiento para trabajar con el binomio al cubo es muy similar al que hicimos anteriormente. ¿Esto por qué? Bueno, en este caso tenemos un binomio que está elevado al cubo. Y me dice que esto es igual a un binomio al cuadrado por, en este caso, obviamente, una vez más, la base que aparece acá, a más b. Fíjense ustedes que esta base, a más b, está elevada a la 1, ¿sí? Y como las bases son las mismas, y el exponente es 1 acá y 2 acá, lo que puedo hacer es sumarlos, y eso me daría como resultado el cubo que aparece de ese binomio, ¿sí? Bien, si yo hago el desarrollo de esa distributiva como lo hicimos anteriormente con la del cuadrado, vamos a obtener nuevamente una fórmula que es esta que aparece acá abajo, que se denomina, en este caso, cuatrinomio cubo perfecto. Es decir, lo que podemos concluir es que el resultado de un binomio al cubo es un cuatrinomio cubo perfecto, que se lee de la siguiente manera. Sería el primer término elevado al cubo, que es este de acá, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Cuando hablo del segundo, estoy hablando de el término b. Vamos a hacer un ejemplo aplicando esta fórmula. Por ejemplo, tenemos x más 6 está elevado al cubo. Entonces, en este caso, para nosotros, el valor de a sería x y el valor de b sería 6. Sencillamente, entonces lo que hay que hacer es reemplazar en esta fórmula, ¿sí?, para poder obtener el cuatrinomio cubo perfecto. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el primero al cubo, es decir, x al cubo, más el triple producto, o sea 3 por el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, por el segundo, que es 6, más el triple producto, el primero por el segundo al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, más el segundo al cubo, que sería, en este caso, 6 al cubo. Bien, ahora, lo únicamente que hay que hacer es las cuentas, ¿sí? En este caso sería x al cubo más 6 por 3, que es 18, x al cuadrado, o sea, tengo que hacer la multiplicación de los coeficientes, más 6 al cuadrado es 36, ¿sí? O sea que lo que habría que hacer es 3 por 36, ¿sí?, que en este caso nos daría 108x.
más y 6 al cubo, que es 216. Bien, en este caso, ahora como yo no puedo juntar más nada, obviamente, acá obtengo lo que sería el cuatrinomio cubo perfecto. CCP es su abreviatura. Para este ejemplo 2 hay que identificar entonces cuál es el valor de A y el valor de B, ¿sí? Entonces el primer término va a ser el valor de A, menos 3x a la cuarta. Y el segundo término, menos 2x al cubo, va a ser el valor de B. Sencillamente ahora lo que hay que hacer es reemplazar a esos valores con cuidado en esa fórmula para obtener el cuatrinomio cubo perfecto. Por lo tanto, vamos a ir haciéndolo. Dice, el primero al cubo, o sea, a al cubo sería hacer menos 3x a la cuarta al cubo más 3 por el primero al cuadrado, o sea, menos 3x a la cuarta al cuadrado, por el segundo, menos 2x al cubo, más el triple producto, 3 por el primero, que es menos 3x a la cuarta, por el segundo al cuadrado, menos 2x al cubo al cuadrado, más b al cubo, o sea, menos 2x al cubo al cubo. Menos 2x al cubo al cubo. Bien, vamos a ver entonces cómo sería cada uno de los términos. En el primer término, como pueden observar ustedes, este cubo es distributivo para el menos 3 y para el x a la cuarta. Si yo hago menos 3 al cubo, esto nos da como resultado menos 27. Y si hacemos x a la cuarta al cubo, esto nos va a dar x a la 12, porque 4 por 3 es 12. Recuerden que multiplico exponentes. Más, lo que haríamos acá primero es resolver ese cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, este cuadrado es distributivo para el menos 3, y menos 3 al cuadrado es 9, positivo. Entonces esto me quedaría más 3 por 9, x a la octava. ¿Por qué? Porque en este caso me queda 4 a la 2, ¿sí? En este caso, que es 4 por 2, multiplico exponentes, me queda a la octava. Por menos 2x al cubo. Bien. Siguiendo, vamos a ver qué ocurre. Más. Ahora lo que tengo que hacer en este tercer término sería resolver este cuadrado. Por lo tanto, esto lo voy a seguir bajando. Más 3 por menos 3x a la cuarta. Por, y hago menos 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo. Y la x va a estar elevada a la sexta, porque es 3 por 2, 6. Y por último, vamos a resolver el cuarto término, que sería menos 2x al cubo. Y acá, bueno, también distribuyo el cubo para el menos 2. Y menos 2 al cubo es menos 8. Y x al cubo es x a la 9. Bien, voy a hacer las cuentas que pueda resolver ahora. ¿Cuáles son esas cuentas? Son este producto y este producto. Entonces vamos a resolverlos. Ya los términos menos 27x a la 12 y el último de todos, menos 8x a la novena, ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces vamos a dejarlos igual. Acá lo que hay que multiplicar ahora son los números por un lado, los coeficientes, y por otro lado las letras, las x. Entonces vamos a empezar con los números primero. Primero que hay que hacer 3 por 9 por menos 2. Esto me da menos 54. Entonces ese más lo puedo sacar
poner directamente menos 54. Y recuerden ustedes que como estoy hablando de una multiplicación y son bases iguales, x a la 8 por x a la 3, en este caso me da x a la 11. Sumo el 8 con el 3. Bien. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre acá. Acá tengo que hacer 3 por menos 3 por 4, que eso me da menos 36, ¿sí? Entonces lo pongo acá, menos 36. Y la x va a estar elevada a la 10, porque 4 más 6 es 10. Sumo exponentes. Y el último dijimos que lo dejábamos igual. Menos 8x a la novena. Si ustedes pueden observar acá, ya me queda el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Que es, en este caso tiene estos 4 términos de grado 12, ¿sí? Y fíjense que está ordenado porque va de manera decreciente. 12, 11, 10, 9. Entonces este es el cuatrinomio cubo perfecto.